Jesucristo crucificado. Y vamos a entender evidentemente por qué el título. Pero generalmente acostumbro a que los títulos de los sermones surjan, o de las clases, surjan del mismo texto, no títulos por ahí locos, salidos completamente del contexto de lo que estamos hablando. Ahora bien, pensando en esto, son muchos los mensajes que se proponen desde los púlpitos el día de hoy. Préstenme atención, por favor. En aras de hacer el mensaje relevante para esta generación, en muchos casos ha despojado al cristianismo de uno de los pilares fundamentales de la fe. ¿Cuál? La cruz de Jesús. Ese es el pilar fundamental, o uno de los pilares fundamentales. En meses pasados tuvimos que escuchar de labios de uno de los líderes religiosos más importantes del mundo una locución profundamente devastadora con relación a este tema. Esta persona dijo que la cruz había sido el fracaso de Dios. Ahora, eso queda en el inconsciente y consciente y colectivo. Es decir, la gente queda pensando en que definitivamente la cruz fue el fracaso de Dios. Ahora, tenemos que ir a la Biblia para ver la Biblia qué piensa al respecto. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a 1 Corintios 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca la habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Vamos a ir hasta ahí. En realidad todo el capítulo 2 habla de la sabiduría, o de la verdadera sabiduría. Pero el enfoque como tal es que esa verdadera sabiduría reside en Cristo. ¿Sí? Ese es como el tema como tal de Pablo en este caso. Ahora bien, Pablo manifiesta a los discípulos en Corinto que el único mensaje que se propuso presentar fue el de Jesucristo, y específicamente de Jesucristo crucificado. Es interesante que para Pablo la cruz era vital. El mensaje de la cruz era vital, y hasta la fecha para la Biblia el mensaje de la cruz es algo vital. No es el fracaso de Dios. El mensaje de la cruz es una doctrina fundamental de la iglesia. Cuando simplemente nos permitimos pensar y de pronto ceder a la pretensión de que la cruz es el fracaso de Dios, vamos a tener problemas con Dios. Así es. Porque para Dios no fue un fracaso. ¿Sí? Entonces, este tipo de afirmaciones, aunque vengan de personas muy carismáticas, evidentemente no son afirmaciones
que provienen de la Biblia. Y en eso tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, la primera parte, mi clase tiene hoy solamente dos partes. Mi primera parte es el mensaje de Jesucristo crucificado, que es básicamente lo que Pablo está presentando en esta sección de su carta. Pablo continúa su misiva a los Corintios en conexión con lo que les expuso en el capítulo 1. Él está claramente, es claramente una continuación de su argumento, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? A medida que avanza en el cuerpo de su carta, refuerza sus argumentos y los presenta de forma mucho más sólida. Es una progresión la que tú vas viendo en la carta de Primera a los Corintios. Hay una progresión bastante marcada. Es decir, Pablo va reforzando sus argumentos. Pablo está reforzando sus convicciones, pero no para él específicamente, sino para la iglesia, que es el que está enfrentando los problemas que ya sabemos. O por lo menos los primeros problemas que se presentaron, que hablamos la semana pasada, era el tema de las divisiones. ¿Recuerdan? Ok. Hace mención aquí de cuando fue a ellos con el fin de anunciarles el mensaje del Evangelio o el testimonio de Dios. No lo hizo con palabras elocuentes ni sabias. Ahora, ¿por qué Pablo saca a colación esto? Y es importante entenderlo. Es evidente que entre los griegos la retórica, es decir, el arte de la oratoria o el hablar en público con amplia sabiduría, era un bien muy estimado. De hecho, en las plazas públicas se reunían, o en las agoras, en las ágoras se reunían las personas a escuchar a estos filósofos hablar en público, ¿sí? Porque eran muy sabios, entre comillas, con lo que expresaban, y eran muy elocuentes, y la retórica era un arte de expresarse bellamente, pero también elocuentemente, ¿sí? Entonces, entre los griegos ese arte o ese don era muy estimado, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes saben la historia de Cicerón. Cicerón era tartamudo, pero era un filósofo. Cicerón colocó piedras en su boca y se iba a la playa y comenzaba a gritar duro, y fue la forma como solucionó su tartamudez. Luego pudo ser un filósofo retórico, pudo hablar en público, pero era inconcebible que un filósofo de la talla de Cicerón no pudiera hablar en público. Era complicado. Entonces, es posible que en la iglesia ese germen de la retórica haya encontrado también lugar. Algunos atribuyen responsabilidad a Apolos con relación a esto. Es decir, que Apolos había introducido en la iglesia ese afán por hablar bien, o ese arte de la oratoria. Recuerden que Apolos provenía de Alejandría, que era una de las ciudades, un centro de acopio de eruditos en esa época de la iglesia, o de la historia de la iglesia. Sea como fuere, Pablo es claro en afirmar que él no presentó su mensaje recurriendo a este tipo de estrategias orantes. Es decir, él no presentó su mensaje de forma retórica. No lo hizo de esa manera. Es más, Pablo era acusado de ser un mal orador solamente por eso. Él lo dijo: yo sé que no soy un buen orador, pero tengo conocimiento. Eso fue lo que él dijo. El enfoque de su predicación no fue la forma del mensaje, es decir, la belleza retórica con la que supuestamente debía presentarse, sino con algo mucho más profundo que eso. Pablo no quiso saber más que de Cristo, y concretamente de este crucificado. La sabiduría retórica solo habría logrado distraer y diluir la verdad del mensaje del Evangelio. Es obvio que el interés de Pablo, no solo aquí en esta carta a los Corintios, sino en el contexto general de su mensaje, fue Cristo y su cruz. O sea, nunca Pablo quiso presentarse él.
¿Qué era lo que pasaba con estos eruditos y con estos filósofos? Ellos se presentaban a sí mismos. La pretensión era presentarse como retóricos, como oradores muy famosos, como los mejores oradores. Uno de los grandes problemas de la filosofía era precisamente la vanidad del conocimiento, ¿sí? Y estas personas buscaban presentar el mensaje o sus mensajes de esa manera. Se veían más a sí mismos que el mensaje como tal. Por eso fue que ese problema del culto a la personalidad encontró tanto eco en la iglesia en Corinto. Porque lo que se buscaba era eso, esencialmente, ¿sí? Por eso tuvo tanto eco allí. Pero Pablo nunca buscó realmente presentarse. Lo que él buscó fue presentar a Cristo completamente. Pablo nunca pensó en que él debía verse por encima de Jesús. Eso no fue lo que él quiso hacer con su mensaje. Por eso dice, mi interés aquí es presentar a Cristo y concretamente a Cristo crucificado. De hecho, no sé si han leído, yo me imagino que han leído en 2 Corintios, dice que Pablo dice, o las personas decían de Pablo, y él hace una defensa en 2 Corintios de su apostolado, y él dice que muchos de ellos acusaban a Pablo de ser uno en sus cartas y de ser otro en persona. Es decir, que en las cartas sonaba impresionante, pero en persona no era nadie así que dijera uno, uff, qué brutos, ¿no? Sino era alguien común y corriente, pero el tono de sus cartas realmente era distinto. Pero evidentemente Pablo no era diferente a lo que él escribía. La cosa es que Pablo nunca buscó presentarse a sí mismo. Hay un gran problema cuando quienes predicamos queremos vernos más a nosotros mismos que a Cristo. Hay un gran problema. Y este está siendo el problema hoy con la iglesia a nivel general. Hoy se ve más a la persona que a Cristo. En muchos sectores del cristianismo eso es un fenómeno que está sucediendo. Hoy se habla más de la iglesia de fulanito que de la iglesia de Cristo. Hoy se habla más de la iglesia del pastor sutanito que de la iglesia de Cristo. Tristemente hoy se ve más al hombre que a Cristo y a este crucificado. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que presentar como predicadores. Y es un fenómeno, la verdad es preocupante. Es preocupante porque el carácter de la iglesia, y yo respeto mucho la iglesia porque la iglesia no es una idea humana. La iglesia nunca se pensó desde la perspectiva del ser humano. La iglesia se pensó como el cuerpo de Cristo, como una institución divina. Es decir, la iglesia no es algo que nosotros podemos hacer y manejar de la manera que nosotros queramos. La iglesia es de Dios. Y cuando tú ves el tono con que se está llevando la iglesia hoy en día, el cristianismo en general, tú te das cuenta que cada vez se ven más a estas personas y menos a Cristo. Esto es complicado. En muchos lugares ya no se abre la Biblia, no se abren las escrituras. Hoy casualmente estaba viendo algo así, viendo muchos de estos mensajes, y yo decía, bueno, nunca se abrió la Biblia, nunca se leyó un pasaje, nunca se trabajó sobre ese pasaje, no pasó nada. Y lugares llenos de personas que acuden más al culto a la personalidad que a buscar a Cristo. Y la pretensión de Pablo nunca fue esa. Nada más vamos a Filipenses 3 para que veamos. Claro. Filipenses 3, 7. Filipenses 3, versículos 7 al 11.
Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas? Si quiere leemos más en el contexto. Vayamos al versículo 4, ahí mismo. Dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, fui circuncidado al 8º día. Ahí vienen todas las credenciales de Pablo. Y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. O sea, indudable judío. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y era un fariseo shamaíta, que era de los más radicales, más estrictos en el cumplimiento de la ley, más celosos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Imagínate uno hablar de esa manera de uno mismo. ¿Te imaginas? O sea, y Pablo no estaba hablando ahí por chicanear. Él era así. Y eso que le faltó escribir ahí, que estudiar a los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos, quizás el rabino más importante en Israel en ese momento, más respetado. El tipo era algo así como un tipo con 2 doctorados al día de hoy. Un doctor, un postdoctor de la ley. O sea, Gamaliel era alguien, no cualquiera estudiaba a los pies de Gamaliel. Le faltó eso. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura o como estiércol en algunas versiones, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Todo lo que era Él lo consideraba basura. Todas esas credenciales que para esa época eran tan importantes, tan vitales, tan necesarias, Él lo consideraba basura. Él no quería verse a sí mismo. Él no quería que cuando predicara lo vieran a Él, sino que vieran a Cristo. Y concretamente a Cristo crucificado. Por eso para Él es tan importante cuando dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos. Para Pablo era un privilegio sufrir por el Evangelio. Pablo llevaba la cruz en su vida, cada día de su vida. Yo no sé a quién se le ocurrió pensar y decir, bueno, me imagino que es todas esas pretensiones raras de que Pablo tenía plata, o de que Pablo era millonario, de que Pablo esto y lo otro, de que yo no sé de dónde se saca eso. No es cierto. Pablo era un hombre. ¿Qué hacía Pablo? Pablo, por ejemplo, trabajaba 6 meses haciendo carpas, dedicado a hacer carpas. Ahorraba dinero, él era soltero, y el otro tiempo lo dedicaba a predicar. Él se financiaba sus viajes, él se financiaba su vida. De hecho, también hubo hermanos, por ejemplo en Filipos, que hicieron ofrendas para sostenerlo, para ayudarlo en sus necesidades. Pero Pablo fue un hombre que buscó siempre que se viera Cristo en su predicación, en sus mensajes, y concretamente Cristo crucificado. Miren, yo considero que ese es el mensaje perdido hoy en los púlpitos. Desafortunadamente, quisiera que no fuera así, quisiera que fuera diferente, realmente quisiera que fuera distinto, pero ese mensaje se ha perdido.
ya no se habla de eso. Ya no se habla de Cristo crucificado. No, porque imagínate, si este señor Francisco dice que la cruz es el fracaso de Dios, piensen de ahí para abajo. Es complicado. Si una de las instituciones con más poder sobre esta tierra, en labios de su jerarca máximo, considera que la cruz es el fracaso de Dios, el púlpito se quedó sin fundamento. ¿Qué se predica? ¿Qué se enseña? Absolutamente nada. Porque el centro del mensaje del Evangelio es la cruz. El Señor de señores, el Rey de reyes, fue crucificado. Murió por nuestros pecados. Resucitó el tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Si eso ya no está, entonces ¿qué hay? ¿Qué mensaje se predica? Pero es que como eso no llena iglesias. Y a propósito, después de 10 años ya somos 100. Me acabaron de decir, es que a alguien se le olvidó contar un hermano, pero ya somos 100. Amén. Andrés y Lady. Pero vamos a darle algo. ¿Quién fue primero, Andrés o Lady? Lady. No, ¿quién fue la 100? ¿Quién fue el 100? Andrés. A la cena del domingo. Te vamos a dar doble pan hoy. Pero, claro, como ese mensaje no llena lugares, como ese mensaje realmente es un mensaje que no es atractivo. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, estudian Hechos 17, 24, cuando Pablo va a predicar a Atenas, ¿qué fue lo que predicó? ¿Cuál era su mensaje en Hechos 17, 24? ¿Recuerdan? Sí hemos leído Hechos, ¿verdad? Sí, claro. Solamente me entró una duda. En el Areópago. ¿Qué fue lo que predicó allá? Dios no conocido. Pero ¿cuál fue el mensaje? La cruz. Él predicó acerca de la cruz. ¿Y qué fue lo que dijeron los filósofos? Algunos filósofos creyeron, otros no. En otro día escucharemos lo tuyo. Y lo dejaron y se fueron. Es un mensaje que no es atractivo, mis hermanos. El mensaje de la cruz no es atractivo. Pero es el mensaje que nos va a salvar. Así es. Ese es el mensaje que nos va a llevar al cielo. Si ese mensaje desaparece de los púlpitos, y oren y pidámosle a Dios porque en este púlpito se mantenga ese mensaje. Amén. Si ese mensaje desaparece, desaparece la savia del cristianismo. Ya deja de ser. No tiene sentido. La razón por la que estamos aquí es por eso, por la muerte y la resurrección de Jesús. Si la cruz desaparece, ya no hay nada que predicar. ¿Qué predicamos? Si el mensaje de la cruz, muerte y resurrección desaparece, ¿cuál va a ser nuestra profesión de fe? ¿Cómo nos vamos a arrepentir? ¿De qué? ¿De qué nos vamos? Por eso es que hoy en día no se habla del arrepentimiento, porque ya no hay nada de qué arrepentirse. ¿Sí me explico? Más bien hablemos, no, el mensaje hoy, hablemos de otra cosa diferente. Entonces ya no se llama a la gente a arrepentirse, porque ya no hay algo que estimule ese mensaje. La cruz nos llama a vernos tal como somos. Ajá. La cruz nos lleva a eso. Así es. Pero el mensaje de Pablo siempre fue ese. Pablo siempre se presentó detrás de la cruz, no adelante de la cruz. Él siempre se presentó detrás de la cruz. Jesucristo crucificado. Este es mi mensaje.
tenemos que mantenernos en ese mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que estar predicando. Por eso pasó lo que pasó en Corinto. Cuando se deja de predicar la cruz, se deja de ver la cruz, surgen los cultos a la personalidad. Porque ya no es la persona de Jesús la que nos consume. Entonces tenemos que estar viendo a otras personas. Por eso Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso alguno de ellos murió por ustedes? Ninguno, ni yo. Cristo murió en la cruz. Ese es el mensaje que tenemos que mantener y proclamar. Cuando en nuestras discusiones o en las discusiones que a veces tengo con amigos que profesan su fe católica y entramos en el tema de María, es complicado. ¿Por qué? Porque lo primero que digo, mira, es que María no murió en la cruz. El papel de María no era ese. El papel de María no era ser más que Jesús. El papel de María no era que se viera más ella y no Jesús. Me llama la atención porque Pablo nunca pensó así. En cambio, hoy hemos puesto a otros personajes delante de la cruz. No solamente María, el Papa, un montón de santos, pastores, personas. Eso no pasa solamente en el catolicismo, en el protestantismo es una barbaridad lo que hay hoy. Hombres a los que se les dice papi, se les besa la mano, se les besa el anillo, se les hace reverencia. ¿En serio? Cuando lo que tiene que ir por delante de nosotros es la cruz. Eso es lo que se tiene que ver. Por eso el cristianismo hoy sufre lo que sufre. Tenemos que regresar a eso, tenemos que regresar a ese mensaje de la cruz. Pablo nunca se salió de allí, por eso perdió la vida. Claro, por eso perdió la vida. Pablo fue degollado por esa razón. El apóstol Pedro también, por ejemplo, tiene que decir mucho con respecto a la cruz como fundamento de la fe y de la práctica de esa fe. Primera de Pedro 2:22, vamos allí. Primera de Pedro 2:22. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Aquí ¿qué está hablando? Está hablando de la impecabilidad de Jesús. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Si esto desaparece de la predicación, desaparece del púlpito, entonces ya no hay lugar para el arrepentimiento en la vida de nadie, ni siquiera en la predicación. ¿Para qué murió Jesús? Para que muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Cuando entendimos, Cristo murió por mí, entendimos que nos teníamos que arrepentir. ¿Sí me explico? Sí. Cuando entendemos, mi maldad puso a un hombre inocente en la cruz, en un patíbulo terrible. Cuando entendimos eso, entendimos,
yo me tengo que arrepentir. Yo necesito volverme a Dios. Es mi pecado el que puso al Hijo de Dios en la cruz. A mí me contaron una historia cuando hice el estudio de la cruz que siempre me impactó. Me hablaban de un trasplante de órgano, ¿no? Pero mira, si tuvieras un hijo y resulta que una vez vas con tu hijo a una clínica y en la clínica descubren que hay un chico de la edad de tu hijo, por ejemplo de 10 años, o de 11 años o de 12 años, que necesita un trasplante de pulmón porque este chico ha consumido drogas desde muy temprano en su vida, entonces tu hijo decide donarle su pulmón y vivir con uno. Entonces habla contigo y bueno, listo, deciden donar el pulmón y resulta que el médico te dice, bueno, hay un alto riesgo de que tu hijo quede en la mesa. Hablan con ambos, listo, no, pero hagamos la operación, hay que salvar la vida de este muchacho, listo, se hace la operación, pero en la mesa de cirugía mi hijo muere y este chico queda con vida. Pero cierto día me lo encuentro por la calle nuevamente consumiendo drogas, nuevamente consumiendo marihuana con el pulmón de mi hijo. Me dijo este hermano, ¿qué harías tú? No les digo qué dije, pero me dolió mucho y yo era soltero. ¿No estamos haciendo lo mismo como Jesús? Él me dijo, pero estás haciendo exactamente lo mismo con tu vida. Dios se puso a su Hijo en la cruz por tus pecados, pero tú sigues viviendo de la misma forma. Sigues viviendo como si Cristo no hubiera hecho absolutamente nada, como si Cristo hubiera pasado por la historia sin ton ni son. Ese día, ese estudio cambió mi corazón. Yo no puedo seguir como voy. Mi vida tiene que cambiar. Yo necesito arrepentirme de mi maldad. Lo cierto era que como yo era buen católico, entonces me consideraba buena gente. Entonces, para mí, yo pues no necesitaba mucho de qué arrepentirme. Yo era buena gente. No había matado a nadie, no consumía drogas, no le robaba a nadie. Todo el mundo decía que yo era buena gente, que qué lujo de hijo. Pero no sabían quién era yo realmente detrás de esa cortina de humo. ¿Sí? Un hombre inmoral, un hombre mentiroso, un hombre manipulador, un hombre vicioso, porque fumaba, así como decía mi papá, como la bandera mueca. O sea, tomaba como si se fuera a acabar el licor. Esa era mi vida, pero era buena gente. Ahora, si el mensaje de la cruz desaparece del púlpito, ¿sabes qué va a pasar? Que nunca se va a confrontar a las personas con su problema más fuerte, que es el pecado. Nunca nadie va a darse cuenta que necesita arrepentirse, que sus pecados pusieron a Jesús en la cruz. Porque eso es lo que dice acá. Ustedes fueron sanados por las heridas de Cristo. Cristo fue puesto allí para que ustedes murieran al pecado y vivieran para la justicia. ¿Qué es lo que Dios espera con la cruz? Que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros vivamos para la justicia, que dejemos de vivir las vidas que hemos llevado por tantos años, que vivamos realmente en virtud del sacrificio de Jesús. Ahora, si desaparece ese mensaje de los púlpitos, pues obviamente no hay ya nada que predicar realmente, más que superación personal y todas esas cosas que hay hoy en día. Que simplemente no es el mensaje de la Escritura, no es el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros mantener? Ese mensaje.
ese mensaje. Todos necesitamos entender que Cristo fue crucificado por cada uno de nosotros. Yo pienso que el mensaje que se desactualizó precisamente fue ese. Hoy no queremos escuchar mucho acerca de eso, más bien, oye, ¿qué hay para mí? Dios, ¿qué tiene para mí? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los sueños de Dios para mí? Porque yo creo que soy un ser especial para Dios. Era más especial su hijo y lo puso en una cruz. Entonces, como dijo alguien, en toda esta escena, en toda esta película de la vida humana, lo único que nosotros hemos puesto es el pecado. O si no, Jesús no había tenido que morir como murió. Pero para que se lograra nuestra redención, tuvo que morir un inocente. Lo cierto es que hoy nos da más lástima cuando un perro muere que cuando vemos a Jesús crucificado. ¡Ay, pobrecito el perro! Jesús murió por tus pecados. Ah, pero eso fue hace 2000 años. Y como ya no se enseña, y como ya no se predica, perdió el drama, perdió la profundidad, perdió el sentido. Eso es lo que nos ha hecho vernos realmente como nosotros somos. Gente que necesitamos de Dios, que somos personas que sin Dios vamos a hacer muchísimas cosas malas, que sin Dios vamos a hacer desastres y los hemos hecho. Si la cruz desaparece, preocupémonos, y preocupémonos mucho, y ya lo estamos viendo. Si esta predicación desaparece, si la cruz queda por allá, tirada en un rincón, no nos esperan cosas buenas. Si así nada más hemos experimentado lo que hemos experimentado, imagínate. Estamos en una época en la historia de la humanidad que la vida del otro no vale nada. Nada. Que matar a alguien es como hacer un tachón en un cuaderno. Que insultar a otro, que pecar, todo el mundo peca. Que no hay dolor por el pecado, que no hay dolor por mentir, que no hay dolor por ser adúltero, que no hay dolor por ser infiel, que no hay dolor, no, como mentir, ay sí, pero no, yo me arrepiento después. ¿En serio? Pero Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Por eso les digo, si esto se deja de predicar, agarrémonos duro de la silla, porque lo que viene no es sencillo. Y la verdad, son muy pocos los lugares, muy pocos, y es preocupante que sean tan pocos, donde se está hablando de la cruz, del mensaje de la cruz. Ya no se habla. Tú ves una cantidad de personas que sí, somos una ciudad supremamente religiosa, pero los grados de inmoralidad, los niveles de pornografía son impresionantes. En un programa como Blue Radio, en un programa de educación sexual, fácilmente traen una actriz porno para que hable de la sexualidad. No falta sino que la lleven a los colegios y terminado el chico. Pero en eso estamos. En ese tipo de cosas estamos. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace 20 años escuchar una mala palabra en una emisora era un problema. Hace 20 años escuchar una mala palabra en una emisora era un problema. O sea, llamaban a la emisora, ponían la queja, mejor dicho, sacaban a ese pobre locutor a volar de ahí.
Ahora eso es el pan diario. El pan diario, eso es una tras otra. Y dele. El horario familiar, ya no importa ese horario familiar. No importa. O sea, simplemente se escuchó, se dijo, ya no importa, porque así como pasaba en Jueces, y yo creo que nos estamos aproximando a eso, cada cual hacía lo que le venía en gana. Estamos llegando a eso. Es impresionante cómo hoy el homosexualismo se ha elevado de una forma, o sea, en todas partes está esto. Es impresionante. Pero ya no importa, o sea, es decir, no, eso es normal, todos tenemos que vivir con eso, tenemos que amarnos unos a otros, no juzgarnos y más bien vivir en paz. Así vivía Sodoma y Gomorra. Exactamente igual. Y cuando lleguemos a ese colmo, cuando lleguemos a ese punto, simplemente esperemos que llueva fuego y azufre del cielo, porque eso es lo que va a pasar. Claro, ¿por qué? Hermanos, si tenemos que llamar a la gente a que se vuelva a Dios. Jesús murió hace 2000 años en la cruz, no para que hoy simplemente escondamos eso por ahí debajo del tapete, no es tan bueno, hablemos de otra cosa. No, el mensaje tiene que continuar, la gente tiene que entender, necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos vivir vidas que agraden a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 7 dice, el que esté casado, haga de cuenta que no se ha casado. El que está soltero, no busque casarse. El que es esclavo, no pelee por su libertad. Más bien, vivamos porque, conforme a la voluntad de Dios, porque ya Cristo viene. Impresionante. Pero ese era el mensaje de la cruz en ese momento. Ahorita no es así. Quisiera que fuera, de verdad, también, quisiera que fuera diferente. Quisiera que de verdad estuviéramos en una situación distinta con relación al cristianismo, pero desafortunadamente no es así. En los seminarios hay muchísima preocupación, en los seminarios que son ortodoxos, ¿no? Hay muchísima preocupación por eso, porque todos los días se están levantando una clase de predicadores que realmente uno dice, esta gente es un juicio de Dios para esta humanidad. Solamente lo podemos interpretar de esa forma. De otra forma no lo podemos interpretar, porque no creemos que esa sea la voluntad de Dios realmente, pero creemos más bien que es un juicio de Dios para una humanidad que ignora por completo la cruz. Yo creo eso. Ahora, tenemos un privilegio nosotros inmenso de tener el mensaje de la cruz aquí, de que estamos siendo expuestos a eso continuamente, de que nuestras conciencias no se han endurecido, de que podemos disfrutar de una relación con Dios en esos términos, de que podemos acercarnos a Dios con la confianza de que a lo bueno lo seguimos viendo bueno y a lo malo malo, y no al contrario. Eso es un privilegio para nosotros. Para mí es un privilegio predicar este mensaje. Es un honor, pero también una enorme responsabilidad, grandísima. Y espero y le oro a Dios seguir ahí, predicando este mismo mensaje. A veces no suena muy bonito, pero ese es el mensaje. A veces suena difícil, pero ese es el mensaje. ¿Qué necesitamos? Volvernos a Dios. Cada uno. Ya lo hemos hecho nosotros, o que necesitamos llamar a las demás personas que quieren acercarse al mensaje, al cristianismo. Mira, el cristianismo es por Cristo y por Cristo crucificado. Es por eso, o si no, no existiría cristianismo hoy en día. Estaríamos hablando de otra cosa, pero no de cristianismo. El cristianismo es en virtud del sacrificio de Jesús. Es por eso que hoy hablamos del cristianismo. Es por eso la cruz.
Por eso es que muchos tienen la cruz, porque ese es el centro de todo. Jesús, ¿qué dijo? El que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es la cruz? Morir. Necesitamos morir. En pocas palabras, necesitamos predicar este mensaje cada día con lo que somos y vivimos. Eso no lo queremos. De hecho, esas escrituras ya hoy casi ni se leen, hermanos. Es que es impresionante. Yo no les estoy exagerando. Hoy no se habla de eso. Y hay una versiculitis terrible, o sea, versículo allí, versículo allá. Y no tiene conexión con absolutamente nada. Ya no se habla de no, es que ese mensaje, eso, vea, se nos desocupa la iglesia. Pues que se desocupe. Aquí no se trata de complacer a nadie, sino de complacer a Dios. Así es. En la medida en que nosotros complacemos a Dios, amén, nuestra conciencia está tranquila. ¡Qué bueno! Pues estoy complaciendo a Dios, me estoy arrepintiendo de mis maldades, estoy llevando siempre la cruz adelante de mí, no detrás de mí. ¡Qué bueno! Ese es el mensaje. Y Dios se agrada de eso. Dios se agrada de eso finalmente, porque esa es su voluntad. Pablo dice que llegó a ellos con tanta debilidad que temblaba de miedo. Ahora, eso no quiere decir que Pablo fuera mal orador o que predicara sin ánimo o sin pasión. Al contrario, actuaba con plena confianza porque su capacidad no dependía de él mismo sino de Dios. Es casi seguro que para Pablo era una enorme responsabilidad llevar el mensaje del Evangelio y concretamente la predicación de la cruz sin las distracciones de la filosofía. Él tenía un problema: o complacía a los filósofos o complacía a Dios. Era el dilema. O tal vez suene ofensivo para esta gente el mensaje, pero es la voluntad de Dios. O complazco a los filósofos, o le parezco atractivo a ellos, o hago la voluntad de Dios. Por eso él temblaba de miedo, no porque fuera mal orador, sino porque realmente si vas a ser un predicador tienes que temblar de miedo, porque no llevas cualquier mensaje al púlpito, llevas el mensaje del Señor. En pocas palabras, tú hablas de parte de Dios. Por eso es que temblaba de miedo. El mensaje que llevaba no era vana filosofía, era un mensaje de parte de Dios. Y delante de Dios, como dijo un predicador muy famoso ahorita. Escribió un libro que se llama así: delante de Dios y de parte de Dios. ¡Wow! Eso es profundo. Por eso temblaba de miedo. Si yo no tiemblo de miedo cuando estoy en el púlpito, si yo no sufro cuando estoy preparando un sermón, no estoy entendiendo qué es la predicación, porque no estoy presentando cualquier mensaje. Si yo no sufro, si no me duele el estómago antes de preparar un sermón, mientras lo preparo, si no sufro, si no realmente, pregúntenle a mis predicadores lo que sufren cuando tienen que predicar. Es tan duro para ellos, es tan difícil, porque es que ellos saben, hasta preparar una cena es difícil. Hay algunos que han dicho, no tengo nada, pon a otro. Claro, mejor, amén. ¿Te imaginas pararte tú al frente y comenzar a decir cosas que Dios nunca dijo? Eso es un problema. Pablo no temblaba de miedo porque fuera miedoso o porque le tuviera miedo a la gente. Pablo no era así. Pablo temblaba de miedo por el mensaje que llevaba. Él mismo dijo: ay de mí si no predico. Y él mismo dijo: me castigo a mí mismo, me exijo a mí mismo con tal de no quedar descalificado después de haber predicado a otros. Mira la responsabilidad tan enorme de este hombre. Mira el celo. No predicamos cualquier cosa. Nuestra predicación tiene que ser
El mensaje de Cristo y concretamente Cristo crucificado. Un mensaje que surge de la Biblia, no de nuestras ideas. En el versículo 4, Pablo lo hace mucho más claro. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. O sea, su predicación estaba basada en el poder del Espíritu Santo, no en sus habilidades. Por eso la filosofía o la retórica no tenía lugar allí. Esto no es licencia o no licencia a los predicadores para descuidar el estudio y la preparación. Las cartas de Pablo revelan grandes conocimientos y en muchos aspectos del saber, y se nota su elocuencia en sus cartas y discursos. Lo que quiere hacer ver es que la sabiduría y la elocuencia del predicador son ineficaces a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón del cristiano. O sea, eso no es excusa para no formarnos, para no prepararnos. Precisamente, en virtud de la responsabilidad que es predicar el mensaje, necesitamos estudiar y formarnos. Pero el poder del mensaje no está en la preparación, está en el Espíritu Santo. Así. La predicación de Pablo se destaca por su convincente manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un fin para este tipo de proclamación. ¿Cuál es el fin? Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Clave. La fe nuestra no tiene que depender del predicador, sino del poder del Espíritu Santo. Y eso nuevamente aclara el punto del culto a la personalidad. No vemos al predicador, vemos al predicador detrás de Cristo y de su cruz. Ese es el orden. No interesa quién se pare acá, interesa qué dice. No importa cómo lo diga, interesa la profundidad con que lo diga. Interesa la seriedad, interesa la relevancia, la honestidad y la vida de ese predicador en virtud de su relación con Cristo. No importa si es bajito, feíto, alto, mono, gordo, flaco, no importa. Importa Cristo adelante de él. Eso es lo que importa. No podemos estar viendo cosas que Dios no ve. Dios no ve, Dios no se fija en personas, eso lo dijo Samuel. Tú te fijas en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Eso es cierto. A Dios no le interesa los grandes talentos que nosotros tenemos, a Él le interesa su mensaje. A Él no le interesa presentar solamente un mensaje, porque mensajes hay muchos en internet. A Él le interesa mostrar lo que Él hace con un predicador, con un mensajero. Eso es lo que le interesa. Y desafortunadamente hoy muchos predicadores fracasan más como cristianos que como predicadores. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso. Raymond Brian Brown acierta al decir: en Romanos Pablo contrasta la gracia de Dios y las obras humanas. En 1 Corintios contrasta el poder de Dios y la sabiduría humana. Aunque el énfasis es distinto, el mensaje y el propósito son iguales. En ambas cartas, el llamar a los hombres a la fe en Dios, no a una fe en sí mismos. Aquí se tiene que ver Jesús todo el tiempo. Ahora, no solamente en el púlpito, en nuestra vida. En nuestra vida. O sea, no nos dé vergüenza mostrar a Cristo, mostrar su cruz. Yo sé que a veces es difícil en los contextos en los que estamos. Tal vez se burlan de nosotros, tal vez nos pueden llegar a decir cosas como, no sé, el hermano no sé qué, como decía Pablito, el hermano Pablo, el hermano no sé cuántas, el pastorcito. Que digan lo que digan, pero no nos dé vergüenza mostrar a Cristo y su cruz en nuestras vidas. Esa es la mayor sabiduría de todas. De hecho, lo que sigue ahí en 1 Corintios
en el versículo 6, dice, sin embargo, capítulo 2, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Pablo comienza esta sección de su carta con un cambio de dirección en su disertación. En cambio, entre los que han alcanzado la madurez, hablamos con sabiduría. La palabra literal para madurez es los perfectos. La palabra en griego es teleios, que indica el concepto de madurez. Es interesante que Pablo haga este tipo de aclaración. Es evidente que la sabiduría en manos de cristianos inmaduros es absolutamente peligrosa. ¿Qué es primero? La madurez. Luego la sabiduría. Porque ¿para qué quieres sabiduría si eres inmaduro? Por eso yo les digo a los hermanos que me han pedido consejo de estudiar teología, le digo, mira, después de que haya leído más o menos entre 10 y 15 veces tu Biblia completa, ahora sí puedes estudiar teología. Y eso le toma más o menos entre 10 y 15 años. Claro. ¿Cuál es el mensaje? Madurar. Madurar. Yo estudié teología después de 10 años como cristiano. Ya había leído mi Biblia más o menos unas 10 veces completa. Era un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a estudiar teología por simplemente estudiar teología y es que voy a resolver mis dudas, mira, llegas allá y te desbaratas. Tú dices, tenía más dudas, tengo más dudas ahora que al principio. O sea, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Quién me lo aclara? Hay hombres que se han vuelto ateos después de terminar su carrera de teología. ¿Por qué? Porque no han podido con eso. Porque eran supremamente inmaduros y terminaron locos. Porque primero fue la Biblia y luego la teología. En la iglesia primitiva no había seminarios. ¿Sí me explico? No es que yo estoy en seminario, yo estoy en la universidad y todo, pero no es que no sean valiosos, solamente que lo que necesitamos ser primero es cristianos maduros. Y luego sí viene la sabiduría. Porque al ser cristianos maduros le vamos a saber dar una utilidad a esa sabiduría. Vamos a saber para qué sirve, o a todo ese conocimiento que a veces se da con todo este estudio. Pero vamos a saber cómo usarlo. Pero antes de eso, no. Vamos a simplemente a ser chicaneros ahí con lo que sabemos. Sí, yo. Todo el tiempo vamos a estar sacando por delante el título. Cuando lo que Dios quiere es cristianos maduros, que puedan ser sabios. Las dos cosas, esa es la secuencia realmente. Pablo continúa diciendo que hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Es evidente que, por lo menos para Pablo, la sabiduría ponderada por el mundo y por sus gobernantes no es realmente valiosa a los ojos de Dios. Es insuficiente para entender la voluntad de Dios y los designios espirituales. Por otro lado, Pablo enfatiza que más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿A qué sabiduría se refiere? ¿O a quién se refiere? En el contexto de la escritura del Nuevo Testamento se refiere a Cristo. Colosenses 2.3 habla de eso. Colosenses 2.3 habla de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pablo prosigue diciendo que ninguno de los gobernantes de este mundo entendió la sabiduría de Dios, porque de haberlo hecho no habrían crucificado al Señor de la gloria, porque era la sabiduría, pero lo crucificaron. Esto en el contexto nos confirma que esa sabiduría que había estado escondida es Cristo.
Ese es el privilegio que nosotros tenemos. ¿Sabes cómo nos hacemos sabios? Conociendo a Cristo, caminando con Cristo, siguiendo sus enseñanzas, conociendo, entendiendo su cruz cada día en nuestras vidas. La cruz no es solamente para nuestra conversión, es para nuestra vida. Mueran a sí mismos cada día y síganme. Eso es lo que él dijo. La cruz es algo que tenemos que vivir todos los días. Hay un libro que escribieron varios hermanos de la congregación. Es un libro muy antiguo. Se llama 30 días al pie de la cruz. No sé, algunos creo que lo tienen. Son 30 estudios para 30 días acerca de la cruz de Jesús. Pero no son solo 30 días al pie de la cruz, es una vida al pie de la cruz, o a los pies de la cruz. Todos los días tenemos que llegar allí y caer de rodillas y entender que somos lo que somos como cristianos porque alguien murió por nosotros. Así es. Cuando eso pierde sentido en nuestras vidas, nuestra vida cristiana se vuelve algo sin sentido. Sin sentido. Nos desorbitamos completamente. Dejamos de entender cuál realmente es el propósito para nosotros aquí. Y comenzamos a tratar de perseguir otras cosas diferentes. Y no que no sean importantes, pero más importante es esto. Pablo finaliza con una escritura de Isaías 64:4. En el versículo 9 dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Qué cosas? Cristo y su cruz. Está en ese contexto. Recuerden que Isaías es un libro mesiánico por excelencia. Todo Isaías habla de Jesús. Todo Isaías habla de Jesús. Este pasaje proviene de Isaías. ¿Qué es lo que Pablo pretende hasta aquí en toda esta argumentación? Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo y su cruz es lo más importante en la vida de un cristiano. Para eso vivimos y para eso morimos. Es verdaderamente un privilegio conocer a Cristo. Y es pertinente tener en cuenta las palabras y las convicciones de Pablo al respecto. Todo lo consideró basura por el bien supremo de conocer a Cristo, porque en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Si queremos imitar el corazón de un hombre en la Biblia o en la vida, imitemos el corazón de Pablo en ese sentido. De hecho, él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Un hombre para quien todo fue basura. Simplemente que para mí lo más importante es Cristo y su cruz. No vivo para otra cosa y no voy a morir para otra cosa distinta. De hecho, al final de su vida, él dijo, he completado la carrera, me he mantenido fiel, que venga lo que venga. Y lo degollar por Cristo. Pero vivió con la cruz, no colgada, sino vivió con la cruz en su vida, día a día, la exhibió. Pablo fue el mensaje de la cruz en vivo. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Exactamente lo mismo. No solamente en nuestra vida, sino también en nuestra predicación, porque cada uno de nosotros en algún momento va a tener que predicar este mensaje a otro. Así es. Ese es el mensaje que hay que predicar. Ay, es que me ha ido mal en el matrimonio. ¿Por qué? No, es que pues la embarré con mi esposa. ¿Sabes qué? Arrepiéntete. Cristo murió por eso. Cristo murió por tus pecados. No nos dé miedo decir eso. Yo no sé por qué a veces nos da miedo, ¿no? Como, oh, mira, los planes de Dios son increíbles para tu vida. El plan de Dios es que se arrepienta. Ese es el plan de Dios. Jeremías 29:11 está en ese contexto. Dios tiene planes para su bienestar y no para su mal. Sí, pero los iba a dispersar.
qué? Porque se han alejado de Dios. ¿Qué estaba buscando con eso? Que se arrepintieran. Entonces, el camino de retorno a Dios es ese. Y el camino que nos va a llevar a Dios es la cruz. Por eso para Pablo era tan importante ese mensaje. Por eso para Pedro era tan importante. Por eso para Juan era tan importante. Para los apóstoles era tan importante. Por eso era lo único que predicaban. Entonces leen el libro de Hechos y la predicación es esa. Un llamado continuo al arrepentimiento, a volverse a Dios. Eso fue lo que puso el mundo de cabeza. Hoy no, es que ese mensaje ya está como descontinuado. Hablemos de otra cosa. Hablemos de algo que sea más atractivo a la gente. Algo que los haga sentirse estimulados. Entretengamos a los jóvenes con algo. Hagámosles conciertos. Hagámosles algo que los anime. Mira la sociedad que tenemos ahorita. Es producto de eso. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Espero les haya podido quedar claro. No sé si